Hay cosas que haces con la conciencia tranquila, porque la Iglesia las permite, pero en el cielo Dios nunca las aprobó. Y lo más peligroso es esto: nadie te lo dijo. Y esto es solo el inicio. Hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, no porque sea falso, sino porque incomoda. Incomoda a líderes, incomoda a creyentes antiguos, incomoda a quienes llevan años haciendo lo mismo y no quieren cuestionarlo. Porque aceptar esta verdad significaría reconocer algo doloroso, que puedes estar equivocado sin estar en rebeldía, que puedes estar fallándole a Dios, mientras crees que le estás siendo fiel. Y aquí es donde la mente se resiste, porque tú oras, tú asistes, tú participas, tú obedeces lo que te enseñaron. Entonces, ¿cómo algo así podría estar mal? Pero hay una diferencia que casi nadie te explicó. No todo lo que es aceptado espiritualmente es aprobado espiritualmente. Y eso cambia todo. Porque cuando una práctica se vuelve común, deja de cuestionarse. Cuando todos la hacen, deja de examinarse. Y cuando nadie la confronta, empieza a justificarse. Aquí es donde muchos creyentes bajan la guardia. Aquí es donde el discernimiento se apaga lentamente. Aquí es donde se pierde algo, sin que nadie lo note al principio. Y no estoy hablando de algo evidente. No es escándalo, no es pecado visible, es algo más peligroso, algo que parece espiritual, algo que suena correcto, algo que incluso se defiende con versículos, pero nadie habla de lo que provoca a largo plazo. Nadie habla de lo que le hace a la sensibilidad espiritual. Nadie habla de cómo afecta la autoridad en la oración. Nadie habla de por qué, después de un tiempo, la presencia ya no se siente igual. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque cuando entiendas esto, ya no podrás seguir haciendo lo mismo con la misma paz. Pero todavía no. Aún no. Visualiza este momento. Te levantas un día normal. No hay caos. No hay pecado evidente. Todo parece en orden. Te vistes, sales, vas a la iglesia como siempre, saludas a los mismos rostros, escuchas palabras conocidas, cantas canciones que ya sabes de memoria. Por fuera, todo encaja. Por dentro, algo no. Mientras estás sentado hay frases que te tocan, pero no te atraviesan. Hay oraciones que escuchas, pero no te despiertan. Y no sabes por qué. Sales del culto con una sonrisa correcta, con la sensación de haber cumplido, pero al llegar a casa, cuando el ruido se apaga, el vacío vuelve. Intentas orar. Las palabras salen, pero no suben. Lees la Biblia. Los versículos están ahí, pero no arden. Te dices a ti mismo, es cansancio. Es la edad. Es una etapa. Pero en el fondo, sabes que no es eso, porque recuerdas cómo se sentía antes. Recuerdas cuando la presencia pesaba, cuando la conciencia se estremecía, cuando una sola oración cambiaba el ambiente. Ahora no. Ahora todo es correcto, pero débil. Y ahí aparece una pregunta que no quieres enfrentar. ¿Desde cuándo mi fe se volvió rutina? No es que dejaste de creer, no es que abandonaste a Dios, es peor. Te acomodaste, te adaptaste a un ritmo espiritual que no exige, no confronta, no incomoda, y mientras sigues caminando, sigues participando, sigues haciendo lo que siempre hiciste. Algo dentro de ti susurra, esto no era así. Y ese susurro no es casual. Aquí es donde la incomodidad empieza de verdad. Porque el problema no es lo que dejaste de hacer, es lo que sigues haciendo sin cuestionar. Hay un momento peligroso en la vida espiritual, cuando confundes fidelidad con costumbre, cuando repites prácticas no porque Dios te las pidió, sino porque siempre se hicieron así. Y nadie te advirtió algo clave. Dios no se mueve por tradición. Dios no se somete a consensos espirituales. Que algo sea normal en la iglesia no significa que sea normal para el espíritu. Y aquí viene el giro que duele aceptar. Puedes estar dentro del sistema correcto, pero fuera del diseño de Dios. Puedes estar alineado con la estructura, pero desalineado con el cielo. Eso explica por qué haces todo bien. Y aún así, algo se apaga. Porque cuando una práctica deja de nacer de convicción y empieza a sostenerse por comodidad, pierde peso espiritual. Al principio no pasa nada, no hay advertencias visibles, no hay consecuencias inmediatas. Pero algo cambia en silencio, la conciencia se vuelve flexible.
El discernimiento se vuelve selectivo y la voz de Dios se oye más bajita. No porque Dios se aleje, sino porque ya no tiene el mismo espacio. Y aquí aparece un pensamiento peligroso. Si fuera tan grave, alguien lo diría. Pero no todo lo grave se anuncia. Algunas cosas simplemente se toleran hasta que hacen daño. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir una fe funcional, ordenada, aceptada, pero con menos fuego. Y lo más inquietante es esto: no sabes exactamente cuándo empezó. Lo más peligroso de todo esto es que no se manifiesta de golpe. No hay una caída evidente, no hay un escándalo, no hay alarma. Todo ocurre despacio. Primero, notas que te cuesta concentrarte al orar. La mente se distrae más rápido, las palabras salen, pero el peso no está. Después, empiezas a acostumbrarte, te dices que es normal, que a todos les pasa. Y ahí es donde el daño se profundiza, porque cuando te acostumbras a la ausencia, dejas de buscar la presencia. Las decisiones espirituales se vuelven prácticas, no guiadas, correctas, pero no ungidas. Empiezas a elegir lo que no incomoda, lo que no exige cambio, lo que no confronta hábitos. Y sin darte cuenta, la fe deja de ser fuego y se vuelve sistema. Aquí aparecen consecuencias que pocos relacionan. La autoridad espiritual se debilita. La oración pierde impacto. La sensibilidad se apaga. No porque Dios te abandone, sino porque algo interfiere. Y aquí viene la parte inquietante. Cuando la protección espiritual baja, no siempre se nota en ti primero. A veces se nota en tu hogar, en la paz, en la armonía, en el ambiente. Empiezan tensiones inexplicables, cansancio sin causa, desánimo que no se va. Y lo más peligroso, lo empiezas a ver como normal. Ahí es cuando el enemigo no necesita atacar, solo necesita que sigas igual, porque una fe sin vigilancia es terreno abierto, y mientras sigues cumpliendo, participando, asistiendo, algo se va perdiendo. No de golpe, no con ruido, sino en silencio. Y la pregunta ya no es si algo está pasando, la pregunta es cuánto tiempo lleva pasando sin que lo notes. Aquí es donde la situación se vuelve más delicada, porque cuando algo pierde cobertura espiritual, no queda vacío, siempre hay algo que intenta ocupar ese espacio. No entra con violencia, no entra con pecado evidente, no entra con escándalos, entra con permiso silencioso, entra cuando bajas la vigilancia, cuando dices, esto no es tan importante, Dios sabe mi corazón, mientras siga creyendo, todo está bien. Y así se abren puertas que nunca pensaste abrir, no puertas grandes, no portones visibles, pequeñas rendijas espirituales, cosas que antes te incomodaban y ahora toleras, actitudes que antes orabas y ahora justificas. Y lo más peligroso es esto: siguen teniendo apariencia espiritual, siguen ocurriendo dentro del marco correcto, siguen siendo defendidas por otros creyentes. Por eso nadie sospecha, pero donde la obediencia se negocia, la autoridad se debilita, y cuando la autoridad baja, la protección también. No es que el enemigo tenga más poder, es que encuentra menos resistencia. No necesita destruir, solo necesita acceso. Y el acceso no siempre viene por el pecado, a veces viene por la costumbre espiritual sin discernimiento. Por eso empiezas a sentir presión sin causa, carga sin explicación, un peso invisible que no se va. Oras y algo estorba. Lees y algo distrae. No porque Dios no esté hablando, sino porque algo más ya está ocupando espacio. Y aquí está lo inquietante. Muchas de estas puertas se abren en nombre de la fe, y mientras no se cuestionen, siguen abiertas, en silencio. Déjame hacerte una pregunta incómoda, no para acusarte, para despertarte. ¿Estás viviendo una fe que transforma o una fe que solo funciona? Porque hay una diferencia enorme entre obedecer a Dios y aprender a manejar lo espiritual sin incomodarte. Respóndete en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu te pidió algo que no querías hacer? ¿Cuándo fue la última vez que una verdad te confrontó y no la suavizaste? Porque una fe viva incomoda, una fe real interrumpe, una fe auténtica no se adapta, te cambia. Si todo en tu vida espiritual es cómodo, predecible, controlable, algo no está bien. Y aquí viene la pregunta que pocos se atreven a hacer.
¿Estás siguiendo convicciones o solo costumbres bien maquilladas? Porque las costumbres no requieren fe, solo repetición. Y el peligro de la repetición es que puedes seguir moviéndote sin avanzar. Sigues orando, sigues asistiendo, sigues participando, pero no estás despertando. Y en tiempos finales, no se pierde el que dejó de creer, se pierde el que se durmió creyendo. Dime algo. Si Dios te pidiera hoy que sueltes una práctica que todos consideran normal, ¿obedecerías? ¿O buscarías una razón espiritual para no hacerlo? Esa respuesta define más de tu fe de lo que imaginas, porque cuando llega el momento crítico, no te sostienen los permisos, te sostienen las convicciones. Y si hoy no sabes distinguirlas, mañana podría ser demasiado tarde. Piénsalo, antes de seguir como si nada pasara. Aquí está la parte que casi nadie quiere escuchar, porque no se trata de lo que haces mal, sino de lo que dejaste de examinar. La práctica más peligrosa no es la que todos señalan, es la que nadie cuestiona. Es esa costumbre espiritual que empezó con buena intención, pero que hoy se mantiene sin presencia, sin fuego, sin consulta a Dios. Cuando algo se vuelve automático, deja de ser obediencia, y cuando deja de ser obediencia, se convierte en rutina religiosa. Aquí está la verdad que incomoda. Dios no honra hábitos. Dios honra corazones sensibles. Puedes repetir palabras correctas sin estar alineado. Puedes participar activamente sin estar conectado. Y eso explica algo que muchos sienten pero no saben nombrar. La fe sigue, pero el peso se fue. La oración continúa, pero la autoridad no. Porque hay un momento crítico en la vida espiritual en el que decides si sigues agradando al entorno o vuelves a agradar al cielo. Y ese momento no llega con ruido, llega con una incomodidad interna, con una inquietud persistente, con una pregunta que no se calla. ¿Esto todavía viene de Dios? ¿O solo lo sigo haciendo porque siempre fue así? Esa pregunta es una advertencia, no una acusación, una misericordia, porque cuando Dios quiere corregir, primero inquieta, y si esa inquietud está en ti ahora mismo, no es casualidad, es una señal. Una oportunidad antes de que la rutina termine apagando por completo lo que aún queda encendido. Pero cuidado, no todos reaccionan bien cuando la verdad toca una costumbre. Algunos despiertan, otros se defienden, y esa decisión todavía no la has tomado. La corrección no llega como muchos esperan, no viene con una revelación espectacular, no viene con algo nuevo, no viene con una técnica secreta, viene con algo mucho más incómodo, volver a escuchar. Porque el primer ajuste espiritual no es cambiar acciones, es recuperar sensibilidad. El primer paso es detenerte y preguntarle a Dios por aquello que ya no cuestionas, no lo que otros dicen, no lo que siempre se hizo, lo que Él piensa ahora. Y eso exige silencio, exige honestidad, exige soltar defensas. El segundo paso es renunciar, no a pecados evidentes, sino a prácticas que ya no producen vida, cosas que no te acercan, cosas que no te confrontan, cosas que mantienes solo porque no quieres incomodar a nadie. Aquí es donde muchos retroceden, porque obedecer en secreto cuesta más que participar en público. El tercer paso es elegir convicción por encima de aceptación. Aceptar que agradar a Dios a veces significa decepcionar expectativas humanas, que no todos entenderán tu decisión, que algunos te llamarán exagerado, que otros dirán que no es para tanto, pero el Espíritu sí lo sabe, y cuando haces ese ajuste, no todo cambia de inmediato, pero algo vuelve, la claridad, la autoridad, la paz que no depende del entorno. No porque hiciste más, sino porque dejaste de resistir. Y aquí está lo más importante. Dios no está pidiendo perfección, está pidiendo alineación, pequeños ajustes, pero reales, porque una fe ajustada hoy evita una caída mañana, y todavía estás a tiempo. Aquí es donde muchos quieren que el mensaje termine, pero no debería, porque este no es un mensaje para tranquilizarte, es para despertarte. El mayor error espiritual no es fallar, es seguir igual después de haber sido advertido. Porque cuando Dios señala algo, ya no puedes decir que no sabías. Y en este punto, la fe deja de ser información y se convierte en decisión.
No mañana, no algún día, ahora. Porque el tiempo final no va a sorprender a los que nunca escucharon. Va a sorprender a los que escucharon y pospusieron, a los que dijeron, luego lo reviso, más adelante lo ajusto, ahora no es tan urgente. Pero el adormecimiento espiritual siempre comienza así, no con rechazo, con demora. Y aquí está la verdad que pesa. Dios no juzga solo lo que hiciste, juzga lo que decidiste no corregir. Por eso este mensaje no se siente cómodo, por eso inquieta, por eso no te deja en paz, porque no fue diseñado para cerrar una idea, sino para abrir una conciencia. Tal vez hoy sigas yendo a la iglesia, tal vez sigas participando, tal vez nadie note nada extraño, pero el cielo sí, y cuando llegue el momento decisivo, no bastará con haber hecho lo permitido, solo contará si viviste alineado. Así que no te preguntes qué está aprobado por otros. Pregúntate esto, con honestidad brutal. Si Dios revisara tu vida hoy, ¿qué encontraría que tú ya dejaste de revisar? No lo ignores, porque las advertencias no se repiten eternamente y algunas oportunidades solo pasan una vez.